Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo en este día sábado con la paz del Señor Jesucristo. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada reunión. Espero que estés orando, que estés buscando, que estés preparándote, siendo reflexivo al 100% en todas las enseñanzas que se han traído hasta el día de hoy, ¿sí? Que ambas, todas ellas, te hablan de una sola cosa: la importancia de que estés trabajando en cada aspecto de tu vida, preparándote, porque el día del Señor se acerca, ¿sí? El día del Señor está más cerca que nunca, así que hoy aprovecho este momento para decirte: buscad el Señor y orá, prepárate, porque Cristo viene, Cristo viene. Es deber nuestro como hijos de Dios preparar cada área de nuestra vida, para que cuando Él venga nos encontremos con nuestras vestiduras limpias, lavadas, resplandecientes, con nuestras vidas ordenadas conforme al deseo del corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos que sigamos sus pisadas. Así que yo hoy te aliento a que busques de Dios, porque hoy lo podés hallar. Y si mirás para afuera, esto te lo digo siempre, porque es la gran realidad de la época en la que estamos viviendo. Si mirás hacia afuera, te vas a dar cuenta de que todo habla prácticamente de que el final se está acercando más que nunca. Entonces, búscalo porque Él anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros, ¿sí? Él anhela tener esa intimidad que tiene un esposo con una esposa con nosotros, en cuanto al alma, en cuanto a esa relación que tienen dos esposos que se conocen mutuamente, que se conocen de una manera muy profunda, ¿sí? Que los esposos conocemos el deseo de nuestras esposas y las esposas conocen el deseo de los esposos. Y eso es por esa intimidad que tienen. Bueno, el Señor quiere tener esa intimidad con cada uno de nosotros, sus hijos. Así que búscalo porque hoy lo podés hallar. Bueno, hemos empezado el día miércoles con un mensaje que lo titulé Adquiriendo el carácter de Jesús. El día miércoles pasamos por el primer punto de este tema, que va a ser en total un tema de 9 clases, ¿sí? Porque vamos a ver todos los frutos del Espíritu Santo, porque el carácter de Jesús, lo vuelvo a remarcar, es todos esos frutos del Espíritu hechos realidad en su vida. Entonces, siempre que hablamos del carácter del Señor, hablamos de esos frutos del Espíritu Santo, esos 9 frutos del Espíritu Santo, como parte de su vida, como parte del carácter, como parte, como parte fundamental de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vamos primero, antes de pasar al versículo o al pasaje bíblico que hoy vamos a usar como base para entrar en el tema, vamos a Gálatas 5, para recordar los frutos del Espíritu. Gálatas 5. Vamos a recordar los frutos del Espíritu Santo, cuáles son cada uno de ellos, porque vamos a estar estudiando los frutos del Espíritu, pero al mismo tiempo vamos a estar estudiando la contracara de ellos, ¿sí? Para poder entender, para poder comprender a qué nos llama el Señor, ¿sí? Porque si nosotros estudiamos los frutos del Espíritu, vamos a entender de qué se trata cada uno de ellos, pero es necesario también que nos refresquemos la memoria continuamente sobre qué es lo contrario a esos frutos del Espíritu, para nosotros hacer lo siguiente: rechazar lo que no es de Dios, pero abrazar y retener lo que sí es de Dios, ¿sí? Entonces, Gálatas 5 dice lo siguiente. Versículo 22, Gálatas 5, 22, es donde aparecen los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que ya lo vimos el día miércoles, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, versículo 1. Esta es la base del mensaje de este día sábado. Una cosa que nosotros tenemos que tener bien en claro es lo siguiente:
a quién tenemos que parecernos. Y si bien todos nosotros sabemos a quién nos tenemos que parecer, porque lo tenemos en claro, debemos ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, para poder conocer que realmente este es el deseo del corazón de Dios. Y como bien sabemos que la palabra profética más segura que tenemos, o sea, la palabra que nos muestra, que nos dice, que nos enseña cuál es el deseo del corazón de Dios, qué es aquello que Dios va a hacer, qué es lo que le agrada a Él, lo tenemos plasmado en este libro, para tenerlo bien en claro, es que el Señor se tomó el tiempo de decirnos que esta es la palabra profética, la enseñanza más clara de aquello que le agrada a Dios, de aquello que desea Dios, de aquello que va a ser el Señor de su iglesia y de todo lo que viene. Entonces, vamos a pararnos firmes sobre este versículo 1 de Efesios 5 para entender cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Marcado y trazado por nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? O por el Espíritu Santo, que es lo mismo. El Señor o el Espíritu Santo es lo mismo, los dos son uno, los tres son uno. Dice así: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, nuestro Padre Celestial, como hijos amados. Así como los hijos imitan a sus padres, así como mi hijo todo el tiempo me dice, papi, yo quiero ser como vos cuando sea grande, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Bueno, de la misma manera, los hijos de nuestro amado Padre Celestial, que somos vos y yo, debemos ser, porque este es el deseo de Dios, imitadores de Él, imitadores en su estilo de vida, imitadores en cada paso que nosotros damos, en cada actitud que tenemos, en cada una de esas huellas que el Señor dejó, nosotros ir paso sobre paso por encima de ellas, siguiendo ese rumbo que el Señor nos dejó, siguiendo ese ejemplo que Él nos dejó. Debemos ser imitadores de nuestro amado Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. Y después en el versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Este pasaje que vamos a leer, estos dos pasajes son la introducción al tema de hoy, ¿sí? ¿Por qué son estos la introducción? Porque debemos tener en claro a qué nos llamó Dios. ¿Por qué estamos estudiando de qué se trata adquirir el carácter de Jesús? Porque debemos entender quiénes somos. Porque debemos entender para hacer lo que Él hizo y para copiar el estilo de vida que Él llevó, debemos entender quiénes somos. Debemos entender que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Debemos entender que debemos pisar sobre las mismas pisadas de nuestro Señor Jesús. Pero no debemos olvidar de dónde también hemos salido y de dónde se nos sacó. El verso 8 dice así: porque en otro tiempo, o sea, en el pasado, no hoy, hoy sos distinto, hoy fuiste justificado, fuiste lavado, fuiste transformado por el poder de Dios, y debe haber frutos reales que demuestren tu transformación como hijo de Dios. Antes eras una persona y hoy sos otra. Y el verso 8 comienza así: porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, pasado. Mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de el segundo, no el segundo fruto, sino el segundo punto que abarca uno de los frutos del Espíritu Santo. Hablamos de la fe el día miércoles y hablamos de esa parte, de esa partícula negativa de la fe que era la incredulidad, ¿sí? Si no lo viste, te invito a mirar el mensaje anterior. Y hoy vamos a hablar de la mansedumbre, ¿sí? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu que acabamos de leer en Gálatas 5:22, es un término que del griego es la palabra praotes. ¿Qué significa la palabra praotes? Praotes es sinónimo, por así decirlo, o sea, todos estos rasgos que yo voy a enumerar son sinónimos de praotes o de mansedumbre, que son la docilidad, ser blando, suave, blando de corazón, ¿no? Blando y no duro, no alguien
duro a quien hay que agarrarlo con un martillo para que le entren las cosas, sino alguien justamente sensible, alguien suave, alguien que tiene docilidad, ¿sí? Es alguien, la palabra mansedumbre es sinónimo de amabilidad, de dulzura, de apacibilidad, de afabilidad, de sumisión, de sometimiento, de humildad, de transigencia, benignidad y gentileza. Todos estos son sinónimos de la palabra mansedumbre. O sea que cuando hablamos de cualquiera de estas cosas, estamos hablando de una de las virtudes de la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo que debe generar en cada uno de nosotros todas estas cosas que estamos nombrando, ¿no? Todos estos sinónimos que estamos nombrando deben existir en nosotros, debe existir una personalidad dócil en nosotros, transformada, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, donde nosotros, como leímos al principio, en un tiempo éramos de las tinieblas, pero hoy que somos de la luz y que le hemos entregado nuestra vida al Señor, lo que debe suceder es de que nosotros debemos entregar cada aspecto de la vida carnal que teníamos para que comience a reinar en nuestra vida todo lo espiritual. Como dice Romanos 8, el carnal piensa en las cosas de la carne, actúa conforme a la carne le pide, obra, piensa y desea conforme a la carne le pide, mas el que es del Espíritu, todo lo que es del Espíritu, tanto en pensamiento, en deseo, en sentimiento, toda su vida da fruto del Espíritu. Toda su vida anda y camina conforme a como el Espíritu de Dios le pide, le guía, le encamina. Ahora, hoy estamos hablando de este tema, mansedumbre. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Si lo buscamos en un diccionario común, ¿sí? ¿Qué es lo que dice un diccionario común sobre qué es la mansedumbre? El término mansedumbre es la virtud o la capacidad de moderar la ira. Miren qué importante que es esto, ¿no? La mansedumbre es la virtud o la capacidad de moderar la ira, ¿sí? Ahora, le suma esto. Es lo que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento incorrecto de otra persona. Es lo que evita todo movimiento desordenado del resentimiento, ¿sí? Porque cuando hacen algo malo en contra de tu vida, la primera reacción humana que tenemos frente a esa actitud incorrecta del otro es reaccionar por causa del resentimiento que nos genera lo malo que hizo el otro. Ahora, la mansedumbre es justamente la virtud o la capacidad de moderar o de templar, de apaciguar esta ira que viene adentro de nuestra vida, ¿sí? Cuando alguien actúa incorrectamente. Y me impacta cómo lo define el diccionario, ¿sí? Es lo que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento erróneo de otra persona. Punto número 1 que necesito poner entre signos de admiración. Cuando una persona actúa incorrectamente en contra nuestro, lo más normal que puede suceder en una persona, porque es la reacción típica de la mente humana, de la carne, es reaccionar con ira, ¿sí? Reaccionar de una manera tempestuosa, de una manera intemperante, ¿sí? De una manera donde permitimos que suprimimos la docilidad, la suavidad, la amabilidad, la humildad, la benignidad, la gentileza, la suprimimos porque la típica reacción de la carne cuando alguien actúa de manera incorrecta, comportándose de manera incorrecta hacia nosotros, es justamente actuar como la ira nos impulsa en ese momento. Ahora, nosotros no fuimos llamados
actuar de la manera en que la carne nos pide, sino que nosotros hemos sido llamados a actuar de la manera en que el Espíritu dice y enseña que debe actuar un hijo de Dios. Nosotros entendemos lo siguiente, o debemos entender lo siguiente para aquel que tal vez no sabe, no entiende este concepto. En Romanos 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiero detenerme 2 segundos en esta frase. Todo lo que nosotros pensamos es lo que al final terminamos poniendo por obra si es que nosotros le damos lugar a este pensamiento dentro de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo pienso en levantarme, en poner a calentar agua para tomar un desayuno, un mate, un café con leche, un té, lo que sea, y lo que hago es justamente lo que yo pensé minutos atrás. Mientras estaba acostado, pensé en levantarme y prepararme un buen desayuno, y eso es lo que hago minutos después. Porque lo que pienso y a lo que le doy lugar, cuando este pensamiento baja a mi corazón, lo que sucede es de que mi corazón, que es el epicentro de mis emociones, que es el epicentro de todas aquellas cosas que manejan mi andar, ¿sí? Yo lo termino haciendo. Ahora, el que es de la carne, que no tiene al espíritu, la carne le pide algo, porque su mente pensó en ese algo, y lo que hace esa persona es actuar conforme a como la carne la pidió. Como dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne, y esto está hablando de que después lo hace. Pero el que es del espíritu, que tiene el espíritu de Dios, lo que sucede es lo siguiente: la verdad de Dios, que es la que Él nos dejó para que nosotros entendamos cómo debemos obrar y qué debemos hacer para agradar a nuestro Padre Celestial y para vivir una vida conforme a la santidad a la que Dios nos llamó, lo que hacemos es ver en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos enseña, y nuestra mente, que es renovada a través de la palabra todo el tiempo, piensa en las cosas que son del Espíritu, porque todo lo que tenés escrito acá son las cosas del Espíritu. Todas ellas son las cosas del Espíritu. Por lo tanto, cuando vos meditás, pensás, mirás tu vida, prestás atención a tu estilo de vida y lo comparás con lo que te enseña la palabra de Dios, como vos querés agradarle a tu Padre Celestial, porque entendiste que tenés que ser imitador de tu Padre, como hijo amado, entonces lo que comienza a suceder adentro de tu corazón, porque es el Espíritu Santo que obra en tu vida, es que comienza a generarse, a provocarse ese deseo de vivir una vida conforme a como Dios nos pide, conforme a como la palabra de Dios nos pide. Entonces acá comienzan a funcionar esos pensamientos que son pensamientos de la luz, pensamientos de Dios, generados por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcas la palabra de Dios. Entonces, todo esto que se genera a través del poder de la palabra de Dios que funciona en nuestra mente, comienza a generar pensamientos del Espíritu. Y miren lo que dice el versículo 5 más adelante. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El verso 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿A qué fuiste llamado? Fuiste llamado a andar conforme al Espíritu. Volviendo a Efesios, dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Ahora sois luz. El Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Por lo tanto, debemos andar conforme al Espíritu. Hoy estamos viendo el segundo fruto del Espíritu, la mansedumbre. ¿Qué encierra la mansedumbre? Docilidad, sometimiento. ¿Sometimiento a qué? A la verdad de Dios. Sometimiento a que lo que la palabra de Dios enseña, como somos mansos,
aceptamos la voluntad de Dios y vivimos conforme como Dios nos pide. ¿Sí? Habla de humildad. Estos son todos sinónimos de la palabra mansedumbre. Habla de benignidad, de gentileza, de ser amable, de ser blando de corazón, no duro, no duro. Ese corazón duro que reprime lo que viene de Dios, que rechaza lo que viene de Dios. No, esto es así. No, si la palabra de Dios dice de que esto es de tal manera, el corazón blando, el corazón humilde, el corazón suave, acepta lo que es el deseo de Dios. Ahora, estábamos diciendo lo siguiente, que frente al comportamiento erróneo de una persona que actúa incorrectamente hacia nosotros, lo más común es que reaccionemos como hombres conforme a la carne. Pero el que es del Espíritu debe reaccionar con mansedumbre porque ese es el fruto del Espíritu. Ahora, el día miércoles hablamos de la partícula negativa de la fe, que era la incredulidad. Y hoy vamos a hablar de la partícula negativa de la mansedumbre, que es la ira. Esa es la partícula negativa de la mansedumbre. O sea, lo que Dios hace cuando nos enseña a través de la palabra que este fruto del Espíritu debe estar en nuestro ser, lo que Él hace es lo siguiente, es decirnos, no debe existir la ira dentro de tu corazón. Eso es lo que Dios hace cuando dice de que uno de los frutos del Espíritu que debe reinar en nuestro ser es la mansedumbre. Despojate de la ira y llenate de mi mansedumbre, que recién les nombré los sinónimos. Docilidad, suavidad, corazón blando, dulzura, amabilidad, apacibilidad, afabilidad. Anotá todo, esto anotarlo en un papel. Sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, benignidad, gentileza, todos los sinónimos de la mansedumbre. Cuando el Señor nos llama a que en nuestro corazón debe abundar, reinar la mansedumbre, quiere decir que cada una de estas virtudes de la mansedumbre deben reinar dentro de nuestro corazón. ¿Frente a qué? Frente al obrar incorrecto del otro. Siempre vas a tener razón para decir, no, pero aquel hizo tal cosa. Tenés totalmente la razón, pero como se te llamó, como tu llamado es más alto y es más sublime, fuiste llamado a vivir una vida conforme a tu Padre Celestial, fuiste llamado a ser imitador de tu Padre Celestial, quiere decir de que lo que debe reinar en tu corazón deben ser estos sinónimos de la mansedumbre y no la típica reacción negativa a la mansedumbre que es la ira o la intemperancia. ¿Cuál es el antónimo o la partícula negativa de la mansedumbre, la ira o la intemperancia? ¿Qué es la ira? Según el diccionario. Es la intemperancia. ¿Qué es? Es la falta de equilibrio en el temple de una persona. ¿Qué es el temple? La misma palabra enseña un poquitito la connotación de la palabra templanza, ¿sí? O de la palabra temple. Temple habla de algo intermedio, algo que no es ni caliente ni frío. Lo frío es molesto, lo caliente quema. El temple habla de algo templado, algo tibio, equilibrado, que es agradable para todo aquel que lo utilice o para todo aquel que lo escuche o para, si hablamos de una actitud cargada de templanza, ¿no? O de una forma de hablar cargada de este temple que proviene de la mansedumbre, ¿sí? Habla de toda una actitud agradable y y lo bueno es no tener que confundir, a ver, no lo bueno. Me tomo el tiempo de aclarar algo para que no se confunda. Pastor, ¿usted está diciendo que es bueno ser tibio? No estoy hablando de la tibieza espiritual, que es una cuestión totalmente diferente y que en otro momento hablaremos de eso. Estoy hablando de la templanza, del temple generado por la mansedumbre, ¿sí? Justamente lo contrario a la ira y a la intemperancia, que es lo que se genera por causa de la ira, la intemperancia, que habla de la falta de equilibrio en el temple de una persona. O sea, el que es vencido por la ira,
Lo que sucede es que su reacción es violenta. Lo que sucede es que su reacción no está... Denme un segundo, un segundo. Bueno, seguimos, perdón, pero justo sonó el teléfono y no quiero distracciones. Bueno, estábamos en lo siguiente. ¿De qué se trata la ira? La ira es la falta de equilibrio en el temple de una persona. Y estábamos explicando de qué se trataba la templanza. ¿Sí? El temple. Este temple, vuelvo a mencionarlo, no me acuerdo si lo dije, pero no hablamos de una persona tibia en cuanto a condición espiritual, sino que hablamos de una persona templada en cuanto a la actitud que tiene hacia ese hacia esa actitud incorrecta de parte del otro, no una actitud violenta. Vamos al libro de Proverbios para ver qué es lo que nos dice el libro de Proverbios sobre cómo actúa una persona que tiene ira, una persona que no está con un corazón, con una vida llena de la mansedumbre de Dios, llena de este fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo actúa alguien donde este fruto del Espíritu, la mansedumbre, no es real aún. Vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 22. Libro de Proverbios, capítulo 29, perdón. Proverbios 29, versículo 22, dice así. Proverbios 29, 22 dice así. El hombre iracundo levanta contiendas. Y este término, iracundo, justamente habla de esto, del hombre que tiene en su corazón, perdón, el hombre iracundo es aquel hombre o aquella mujer en quien reina la ira, en quien reina la ira. Por lo tanto, tiene esta área de su vida de una manera controlada por la carne, controlada por la carne. Tiene esta área de su vida controlada por la carne. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Miren qué peligroso que es este mal, la ira, ¿no? Porque está todo el tiempo caminando con un riesgo, como bien dice acá, de pecar continuamente por causa de esa ira que toma lugar continuamente frente a la actitud incorrecta del otro. Vuelvo a decir, estoy seguro de que vas a tener toda la razón para decir, no, pero este me hizo, está perfecto, pero esa es la reacción de la carne. Pero los que somos de Dios, los que fuimos llamados, como dice el libro de Efesios, a la santidad de Dios, a ser imitadores de Dios, lo que debe reinar en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que reina en tu vida y en mi vida, es el fruto del Espíritu, que en este caso, en lugar de la ira, debería de ser la mansedumbre. ¿Se entiende? Ahora, vamos al consejo del Señor para sus hijos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor con respecto a este tema. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo 2, 8. Esperemos que no haya ninguna interrupción más. Escucho que hay ruido atrás mío, pero bueno. Porque atrás mío da a pocos metros, a 5 metros de atrás mío da la calle. Entonces pasa algo y bueno, es inevitable, ¿no? Igual ya aprendí a usar la pausa, así que vamos avanzando. Primera de Timoteo 2.8 dice así. Quiero pues, es necesario que le presten mucha atención a esto. Este es el consejo de Dios. Este es el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Pero acuérdense que estudiamos sobre que las enseñanzas que él daba eran enseñanzas no de hombre, sino que Pablo lo que decía es esto, está bien, yo lo enseño, pero deben entender esto, son mandamientos dados por Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios o el Señor mismo dice esto. Quiero pues que los hombres
Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a leerlo de nuevo para poder comprender, para poder visualizar claramente lo que el Señor dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Miren qué consejo, ¿no? ¿A qué nos llama Dios? Este es el nivel que el Señor nos traza, o vamos a decir así, es el rumbo que el Señor nos traza a nosotros, a sus hijos. Punto 1 a remarcar, oración, nuevamente, como vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál era el curso o cuál era el consejo de Dios? Orar y velar. Nuevamente encontramos el mismo consejo, orar, 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 levantando manos santas, sin iras ni contiendas. A esto nos llama Dios, a orar para poder consagrar todos estos aspectos de nuestra vida que no son o que no hablan de un fruto del Espíritu, sino que hablan de que todavía la carne está ahí blandita, bien vivita, ¿sí? Entonces Dios nos llama a matar, a consagrar cada aspecto de nuestra vida en oración. ¿Para qué? Podamos levantar manos santas sin iras ni contiendas. Este es el llamado de Dios. Ahora, veamos un ejemplo relacionado con la ira, porque hoy justamente lo que estamos estudiando es la mansedumbre, pero estamos viendo la partícula de negativa de la mansedumbre, ¿sí? Nosotros debemos adquirir mansedumbre, pero debemos entender bien claramente de qué se trata la partícula negativa de la mansedumbre, que es la ira, para nosotros separarnos, alejarnos de ella, desecharla y abrazar el carácter del Señor. Abrazar el carácter del Señor. Ahora, vamos a ver ahora un ejemplo relacionado con la ira, pero desde una perspectiva contraria a la ira. ¿Cómo es esto? Con la perspectiva de un corazón, como bien dijimos, bien donde que nombramos los sinónimos de la mansedumbre. Vamos a ver ahora con la perspectiva de un corazón lleno de mansedumbre, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la ira, ¿sí? O sea, ahora vamos a volver a la mansedumbre, teniendo en cuenta los sinónimos de la mansedumbre. Vamos ahí. Vamos a Proverbios 15.1. Proverbios 15.1. Proverbios 15.1. Dice así, escuchen, Recuerden que ahora estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? Estamos estudiando hoy este fruto del Espíritu, la mansedumbre, pero también estamos aprendiendo su partícula negativa, que es la ira, ¿sí? Que es la intemperancia. Pero ahora vamos a volver a pararnos desde la postura de la mansedumbre, ¿sí? Recordando y teniendo en claro cuáles son los sinónimos de la mansedumbre, que dijimos que era docilidad, suavidad, ese corazón blando, dulzura, amabilidad, ¿sí? Apacibilidad, afabilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, benignidad, gentileza. Miren, estas son todas palabras, yo las tengo apuntadas, ¿sí? Pero miren, se los voy a decir así. Cuando uno estudia los frutos del Espíritu, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, vamos a nombrar 3. Fe, amor y la que estamos estudiando hoy, mansedumbre. Y tal vez no te acuerdes las palabras, pero debes acordarte de qué se trata esa enseñanza que el Señor nos da para transformar cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Y si por ahí no nos acordamos, es imposible que no te lo acuerdes, pero es un ejemplo que estoy haciendo, ¿sí? Si por ahí no te acordás la palabra fe, ¿cómo se llamaba eso que tenía que ver con creer? ¿No te acordás la fe? Bueno, sí tener en claro de que por más que no te acuerdes la palabra, porque por ahí no te acordás todo esto, docilidad, suavidad, ese corazón blando, dulzura, amabilidad, pasibilidad, tener en claro de qué se trata en el tiempo, en el momento en que tenés que actuar. Cuando viene alguien a atacarte, cuando viene alguien a actuar en contra tuyo, vos tenés que entender y recordar, porque debes recordarlo, de qué se trata la mansedumbre. Se trata de tener esa quietud, ese temple,
esa nivelación en cuanto a tu carácter, ¿sí? No reaccionar violentamente, no reaccionar de la manera en que la carne te lo pide, sino te va a costar, va a venir ese impulso adentro tuyo donde vas a tener ganas de agarrar algo y revolearlo, pero no, a lo que Dios nos llama es a esto, tener ese temple equilibrado, ¿sí? Esos sentimientos que vienen en el momento en que te están atacando, equilibrados. ¿Cuáles son los sentimientos típicos del ataque de otra persona hacia tu vida? Enojo, ira, bronca, venganza. Bueno, es todo lo contrario. Equilibrio en cuanto a esas emociones y esos sentimientos que están queriendo reinar dentro de tu corazón. ¿Sí? Capítulo 15 de Proverbios. Dice así, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta. ¿Se acuerdan que dijimos uno de los sinónimos? Corazón blando. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Querían un ejemplo de qué significa un corazón blando? Bueno, ahí tienen un ejemplo. El corazón duro, cuando te dan una respuesta que no te agrada, lo que hace es responder duramente. ¿Pero qué quiere decir este sinónimo de tener un corazón blando? Que te responden mal y vos con mucha sabiduría y con ese temple, esa nivelación de las emociones, sometiéndonos al deseo del espíritu, responde correctamente. No devuelve la misma respuesta. ¿Te contestaron mal? Ah, ahora te voy a herir peor. No, no, no. Responde bien, suave, tranquilo. Responde sin dejar de que afecte la respuesta o la contestación o la propuesta de la otra persona que es violenta, sin dejar que afecte nuestro interior. Y obrar, porque de eso se trata ser cristiano, obrar a la manera de como Dios nos pide, obrar de la manera en que Dios nos pide en ese momento, equilibradamente, dejando que el espíritu funcione. Mas la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren lo que dice esta traducción que es una NBI, ¿sí? Miren lo que dice, Proverbios 15. Proverbios 15. Proverbios 15.1, miren lo que dice. Recuerden cuáles son los sinónimos de la mansedumbre. Acá leímos uno de los sinónimos de la mansedumbre, en la Reina Valera 1960. La blanda respuesta quita la ira, corazón blando. ¿Sí? Miren lo que dice la NBI. La respuesta amable, otro sinónimo, dijimos de que los sinónimos de mansedumbre, dijimos que mansedumbre es lo que evita todo movimiento desordenado de resentimiento, porque quedas resentido por el ataque que te dio otra persona, ¿sí? Ahora, la mansedumbre que evita justamente ese ataque de parte tuya en respuesta a la actitud incorrecta del otro o al ataque del otro, es de la siguiente manera: dócil, blando, amable, dulce, apacible, afalible, sumiso. Capítulo 15. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Qué hace el corazón duro? Echa leña al fuego. ¿Qué hace el corazón duro? Hace subir el furor. ¿Qué hace el corazón manso? ¿Qué hace el corazón blando, amable? Quita la ira, calma el enojo, calma el enojo. Hoy Dios nos está enseñando de qué se trata este fruto. Estamos aprendiendo de qué se trata este fruto, pero al mismo tiempo la partícula negativa, lo que nosotros debemos desechar, lo que no debe estar, lo que debemos quitar. Debemos estar atentos a aquello que Dios nos pide, pero sobre todo, acuérdense lo que leímos, orando, orando. Primera de Timoteo, lo recuerdo de nuevo, lo revisamos de nuevo, lo refrescamos de nuevo.
Primera de Timoteo 8, quiero pues que los hombres y las mujeres, no lo dice acá, pero hombre como concepto de creación, creación que aceptó vivir una vida conforme al deseo de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oren, orar. A esto nos llamó Dios, a que oremos, oremos sin cesar. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, porque esto es una enseñanza que está en la palabra. Entonces debemos ser hacedores de la palabra para vivir un estilo de vida conforme a como Dios nos pide, conforme a como Dios desea. ¿Por qué? Porque estamos anunciando todo el tiempo de que Cristo viene y cuando Él venga va a venir por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y como esto es parte de la enseñanza de aquello que Dios mire, primero nos sacó todo lo feo, lo podrido, todas las hojas podridas de esa planta de radicheta, sacó todo, de lechuga, de espinaca. Vamos a hacer ese ejemplo fácil de entender, todo lo podrido, pero después hay que lavar hojita por hojita para que sirva para alimentar a otro. ¿Se entiende? Hay que lavar hojita por hojita para sacar eso que no se ve claramente. Por lo tanto, eso que no se ve claramente se lava bajo del agua. ¿Sí? Vos te sacaste todo lo malo, lo que era más notorio de tu vida, lo que decía, bien, carnaza el muchacho o la muchacha. Bueno, eso ya fue, ya te lo quitaste. Ahora, despojaos también de estas cosas, dice el Señor. Una de ellas, la ira. Debemos despojarnos de la ira. ¿Sí? Pero quiero recordarte algo nuevamente. Muy difícilmente vos puedas vivir esta realidad si vos no tenés intimidad con Dios en oración. Si realmente no conocés qué es lo que Dios anhela, que vos vivas de la palabra, que vos vivas como hijo de Dios. Para vos poder ser un hacedor de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir de nuevo a eso, recordando, refrescando nuestra memoria, ¿sí? Sobre este llamado que tenemos, sobre de qué se trata ser hacedores de la palabra, como fuiste llamado vos y yo, hacedores de la palabra, ¿sí? Porque todo esto significa ser alguien comprometido con la verdad de Dios. Recordemos esto, la palabra de Dios es infalible, no se equivoca, por lo tanto sus enseñanzas son perfectas, son perfectas. Levantá manos santas, santas, orá, ¿sí? Santiago capítulo 1. Santiago 1:19. Refresquemos nuestra memoria para poder ir terminando este tema de día sábado, ¿sí? La mansedumbre. Hoy vimos la mansedumbre, su parte negativa. Y cuando hablamos de parte negativa hablamos de qué es de aquello que Dios no acepta, ¿sí? Aquello que Dios no admite en tu vida, ¿sí? Eso es lo que te separa de Dios, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así. 19 al 22, dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, escuchen esto, pronto para oír. O sea, escuchar claramente. Hoy nos está hablando el Señor claramente. Tardo para hablar. Baja un cambio. Escuchá, no hables. Tardo para irarse. Tardo para irarse. Cuidado con la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Tu ira, cuando reaccionás conforme a esa respuesta o a esa actitud incorrecta que otro tuvo hacia tu vida, no obra la justicia de Dios, porque Dios no obra así, Dios no se venga. Si Dios obrara así, vengándose de los que hacen mal, necesito explicarte que hoy este video no estaría saliendo al aire, porque yo estaría explotado, tirado en un rincón, y vos también estarías explotado, tirado en un rincón, por lo tanto no habría nadie que hable ni nadie que escuche, porque si la ira de Dios obrara así, nosotros hace rato nos tendrían que haber cortado la cabeza. Sin embargo, la ira de Dios no obra así, ¿sí? Es paciente. El Señor sabe esperar, la justicia de Dios sabe esperar, ¿sí?
Y el que hace justicia no somos nosotros, sino Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos hacer justicia por mano propia, sino dejar de que Dios haga las cosas como Él sabe que tiene que hacerlas. Amén. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo esto tiene que ver con la ira, esto que estamos leyendo, porque recuerden que en el verso 19 dice así, tardo para hablar, tardo para irarse, está hablando de esa actitud de aquel de que escucha poco y ya reacciona, ¿sí? Porque la ira, vuelve a nombrar la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, miren lo que encierra la ira, toda inmundicia, abundancia de malicia, porque hay abundancia de mal adentro de ese corazón que actúa dándole lugar a la carne y dando la misma respuesta o peor que el otro dio hacia tu vida de manera incorrecta, ¿sí? Actúa incorrectamente, pero hablar de abundancia de malicia habla de que vos respondas de la misma manera o peor. Recibid con mansedumbre, y acá viene el consejo, nuevamente. Dios te dice, recibe con mansedumbre. ¿Qué dijimos de que era sinónimos de mansedumbre? Bueno, obviamente, mansedumbre sobre todo, la palabra. Pero miren lo que dice. Pero por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, se te implantó en el corazón, se te implantó en la mente para que la recibas y la pongas por obra, la cual puede salvar tu alma, mi alma. Pero sed, escuchen, dijimos de qué se trata ser un hacedor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes. Señor, no permitas que yo me engañe. Decíselo a Dios, no permitas que yo me engañe. Ayúdame a ser hacedor de la palabra. Ayúdame, Señor, a desechar toda malicia, toda abundancia de mal. Ayúdame, Señor, a recibir con mansedumbre esta palabra que tú me estás enseñando. Esta enseñanza que tú hoy me estás dando, Señor. Ayúdame. Vamos a orar. Cerrá los ojos. Señor, te damos gracias porque hoy una vez más nos has hablado. Gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es santa, es poderosa, es potente, Señor, para transformar nuestros pensamientos, para transformar nuestras vidas, para santificarnos, para cambiarnos. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan poderosa que es a través de ella que se creó el universo y el mundo y todo lo que conocemos. Gracias porque es en ella en donde hay poder. Y si nosotros recibimos, Señor, con humildad, si nosotros recibimos, Señor, esta palabra que tú nos estás dando, esta palabra implantada en nuestro corazón, si la recibimos con mansedumbre, Señor, sabemos que esto va a dar fruto en nuestra vida. Porque tú nos llamaste a esto, a que los frutos del Espíritu Santo reinen en nosotros, a desechar toda obra de la carne, a desechar todo lo que es ese fruto carnal, Señor, dejarlo de lado. Dejar de lado las obras de la carne para darle lugar al fruto del Espíritu en nuestra vida. Señor, danos tu sabiduría, danos tu presencia, Señor, danos esa llenura del Espíritu Santo. Señor, llena tu iglesia de tu Espíritu Santo para poder formar, para poder darle lugar y permitir al Espíritu Santo formar en cada uno de nosotros esos frutos que hablan de un corazón conforme al de Jesús. Ayúdanos a adquirir tu carácter, Jesús. Señor, limpia tu iglesia. Ayuda a tu iglesia a despojarse de toda ira. Ayuda a tu iglesia, Señor, a despojarse de absolutamente toda intemperancia. Todo aquello, Señor, de que hace que nosotros perdamos, Señor, el control. Ayúdanos a rechazarlo, a quitarlo de nuestra vida. Señor, hoy hemos aprendido y refrescado nuestra memoria sobre de qué se trata, Señor, este fruto del Espíritu. Hoy nos has enseñado y nos has refrescado de qué se trata, Señor, nuevamente la mansedumbre. Y nos enseñaste la contracara de la mansedumbre, Señor. Ayúdanos a dejar de lado la ira. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado la intemperancia. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y como tú nos enseñaste, Señor, mansos y humildes, para recibir tu palabra con humildad, Señor, y ponerla por obra y vivir una vida conforme a tu corazón. Ayuda a tu iglesia, Señor, a no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú enseñas, en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda reinar en esos corazones, Señor, que están escuchando el mensaje. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.
porque tú eres santo, digno de toda la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesús. Sabes que Cristo viene. Maranata significa que Cristo viene. El Señor nos está enseñando de qué se trata tener una vida conforme a su deseo. Dale lugar al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu obre en tu vida. Recordá que los frutos del Espíritu, para que se hagan realidad en nosotros, tenés que ser una persona que ore, que conozca la palabra, pero sobre todo, que cuando llegue el momento de actuar, vas a tener dos opciones. Cuando venga ese momento donde vas a ser probado, para ver cómo actúas, vos debés actuar de la manera en que Dios nos enseñó. De eso se trata ser alguien del Espíritu. Da frutos conforme a aquellos que el Señor nos enseña que debe dar un hijo y una hija de Dios. Da los frutos reales que hablan de un cambio. Que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. Dios te bendiga.